what's a fella to do? Coachford es un pueblo de apenas 400 habitantes y se ha convertido en el hogar de María. Esta ostense llegó a Irlanda con la idea de quedarse unos meses y desde entonces han pasado ya 2 años y por el momento no se imagina volviendo a su casa en la capital altoaragonesa. Hola, María. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos haces hueco? ¿Podemos pasar? Por supuesto. Venga, bienvenidos a mi casa. Ya veis que es una super casa. Está todo juntito. Aquí tengo la cocina, aquí está el baño, bueno, y aquí pues el salón, la mesita para comer y ahí al dormitorio. Tienes un montón de jardín. Sí. Y una casa gigante aquí al lado. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esos son mis vecinos, que también son mis caseros. Y esto sería pues el garaje. Lo reformaron y han hecho un estudio así pequeñito. ¿Cuánto te cuesta este mini estudio? Bueno, pues este estudio cuesta 725 euros. Para lo que es Irlanda está genial. ¿Porque dónde estamos ahora exactamente de Irlanda? En Coachford. Estamos en un pueblo de Cork. Está a media hora. Es un pueblo pequeñito, pero bien. ¿Y esto de vivir con tus caseros al lado, qué tal es? Genial. Son súper majos, la verdad que me tratan genial, son como mi familia irlandesa. Llegué hace 2 agostos, o sea, llevo 1 año y medio, un poquito más, y muy bien, muy contenta. ¿Y a qué te dedicas, María? Estudié infantil y primaria y aquí estoy trabajando en una escuela infantil. ¿De qué parte de Aragón vienes? De Huesca ciudad, Huesqueta. O sea, tienes aquí tu pedacito de corazón aragonés, ¿no? Total. ¿Vamos a empezar con el día o qué? Perfecto. Hace frío, así que aquí buen abrigo, ¿no? ¿Siempre? Y lluvia, siempre lloviendo, o sea, abrigo y capucha. Hello, good morning. Bueno, estos son mis vecinos. Ella es Karina, el bebé es Alba y este es Senan. Hi, Senan. Good morning. Welcome to Coachford. Thank you. Aquí el cole es parecido al sistema español. No tiene nada que ver. O sea, estos son escuelas infantiles y bueno, aquí es mucho más asistencial. Oye, Karina, ¿qué tal es María como vecina y como inquilina? She's great. She's a great friend. I can call on her if I need help with Finn or Alba. She's always smiling. Thank you. Bye, Senan. See you later. María, ¿seguimos en tu pueblo? Sí, seguimos en Coachford. Y aquí en Irlanda dicen que un pueblo no es un pueblo, sino un pub y una iglesia. Así que vamos a Local Hans, que es mi bar de confianza. Vale. Y vamos a probar el Irish Breakfast, que es el desayuno típico irlandés. Buenísimo. Ya ves, es el típico pub irlandés. Aquí puedes venir por la mañana a desayunar, a comer o por la tarde a beber. Good morning. Bueno, estas son las cocineras del pub. Ana, como yo, encantada. Lo tenemos aquí todo preparado, ¿no? Bueno, por aquí se llevan los champis. Estos son salchichas. Esto es el bacon. Las alubias son un poco diferentes porque tienen una salsa con azúcar dulce. Esto es black pudding y white pudding, que es como nuestra morcilla. ¿En qué se diferenciaría de un desayuno inglés? Ellos tienen el black pudding, que los ingleses no lo tienen. Tienen hash brown, que es como una patata rebozada, que ellos no lo tienen en el Irish breakfast. ¿Cuál es mejor? Irish breakfast. Irish, of course. What's the origin of the Irish breakfast? Traditionally, it was all the ingredients were made by people that were farming, so they used what they had on the farm, their animals, pork, chickens, and they made their sausages and their own black and white pudding in their own homes. Hi, Aileen, how are you? Bueno, os presento, esta es Aileen, es la que nos ha invitado a hacer este desayuno. How about María? Maria, she draws a lot of attention. She's a local now. Oye María, pues mira, esto es el típico desayuno irlandés, pero te hemos querido traer algo típico de nuestra casa, que también se toma a veces para desayunar. Hombre, muchas gracias. This is Trenza de Almudévar. Almudévar is a village from my city, Huesca, and it's a typical dessert. It's like an almond pie. Do you want to taste? Oh, of course. Me encanta la trenza de Almudévar. Muchísimas gracias. Do you like it? Oh, it's beautiful. What's the filling? Spanish is pasas, solchanas. Sultanas. Yeah. Do you like sultanas? Corn? Beautiful, yeah. Delicious, beautiful. I'll give it to the breakfast. If there'll be some left. Thank you very much. Thank you, girl. See you later. Adiós. La pinta es estupenda, ¿no? Sí, vais a probarlo, está buenísimo. Además han venido dos amigos
Hola chicos. Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Pau. Sí, son españoles. ¿Españoles de dónde? Somos catalanes, Ajá. pero sí que tenemos raíces aragonesas. Anda, ¿y eso? Mi madre tiene familia en Zaragoza, en un castillo. ¿Y tú? Mi familia tiene casa en Bierge. Bueno, y ahora a desayunar, ¿no? Hombre, María, ¿qué tal está? Buenísimo. Tenía un hambre. ¿Te ha quedado bueno? Buenísimo. María, hemos dejado atrás Coachford. ¿Dónde nos has traído ahora? Bueno, pues os he traído a Cove, que está a 45 minutos de Coachford, y os he traído aquí porque es el pueblo más bonito de toda Irlanda. ¿Qué tiene este pueblo de especial? A ver. Pues tiene un poco de todo, y es que tiene unas casas de colores preciosas. ¿Esto de las casas de colores tiene alguna explicación o es estético? Hay una leyenda que dice que había un señor irlandés que iba un poco borracho y cuando llegó a casa se encontró a su mujer en la cama con otro hombre. Muerto de celos, los mató. Y al día siguiente, cuando se despertó de resaca, dijo, pero bueno, ¿qué he hecho? Y no es sangre. Subió arriba a la habitación y se dio cuenta que no era su casa y no era su mujer. Así que decidió que iban a pintar todas las casas y todas las puertas de colores y así diferenciarían cuál era la suya. Una cosa que hago siempre que me voy de viaje o que visito algún pueblito y es que busco pues, los sitios más chulos o la foto más típica, y aquí tenemos la foto. ¿El que este muro? Sí, bueno, levanta un poco la cámara. A ver, nuestro compañero. ¡Wow! Esta es la foto de Cove, ¿no? Esta es la foto de las fotos. Hemos bajado ahora al puerto del pueblo de Cove, porque esta es una ciudad muy ligada al mar, ¿no? Sí, de hecho, a lo largo del siglo pasado se calcula que 12 millones de irlandeses inmigraron del país. Era un país donde había mucha sequía, mucha hambre, había pobreza. Coincidió con la expansión de Estados Unidos y entonces se marcharon a Estados Unidos, a países como Australia. ¿Qué es esa escultura? Es una estatua que representa la inmigración. Esta es una chica que se llama Annie Moore y sus dos hermanos, que fueron los primeros que inmigraron de Irlanda a Estados Unidos. Parece que se iban sin nada, ¿no? Sí. En busca de un mundo nuevo. Sí. Un poco como tú, María. Bueno, sí, un poco diferente, pero sí, al fin y al cabo también soy inmigrante, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú al llegar a este país? No tenía mucha idea de inglés, entonces tenía un poco de miedo, pero me acogieron súper bien. Al final los irlandeses tienen un carácter muy reconocible. Sí, los irlandeses, o por lo menos bajo mi experiencia, son exactamente como te los imaginas. Cumplen todos los tópicos de, pues desayunan el Irish breakfast y van al pub a escuchar su música irlandesa, blanquitos de piel, no les da mucho el sol. Supongo que desde casa recibirías mucho apoyo, ¿no? Sí, muchísimo. Te hemos traído una cosa que te quiero enseñar. María, estoy muy feliz de verte. Te mando besos. María, te queremos mucho y te mandamos un beso. María, ¿qué tal te cuidas? Aquí estamos tomando el sol, no sé si a ti te toca alguna vez. Hasta luego, maja. Dios. Mis personas favoritas en el mundo. O sea, echo de menos a todo el mundo, pero a mis abuelos un montón. Tengo algo más para ti. Joder. Torteta. Indispensable en mi nevera y mis galletas favoritas. Gracias. Muchas gracias a todos, os echo mucho de menos. Os quiero. Ana, pues seguimos en el muelle de Cove y ahora ¿Sí? vamos a quedar con mi amiga Nieves, que también es aragonesa. ¡Hola, guapa! Hola. ¿Qué tal? ¿Estás, Nieves? ¿Aragonesa? ¿De dónde? de qué la parte? ¿De Lanuza? Sí. ¿Y qué hace otra aragonesa por aquí? Pues aprender inglés y trabajar. ¿Ahora qué vamos a hacer? Este fue el último puerto en el que embarcó el famoso Titanic. Entonces hay un museo muy chulo que vamos a ir a ver. ¿A vosotras la película os gustaba? Es mi película favorita. ¡No me digas, Nieves! ¿Cómo se llama el protagonista? Jackson, ¿no? Rose. Jack y Rose. Bienvenido a la experiencia de Titanic. Gracias. Dalila, que veo tu nombre. Sí. Hablas español muy bien. Muchas gracias. Porque yo soy italiana. Ahora te pongo una réplica de un ticket original. Tim McMahon, él tenía 20 años y viajó solo en la tercera clase. ¿Cuántos pasajeros salieron de aquí, de Cove, en el Titanic? 123. ¿Y cuántos sobrevivieron? 44.
Quiero enseñaros un camarote de tercera clase. ¿Aquí es donde dormiría Jack? Sí, ¿La película? Una curiosidad es que muchos irlandeses que embarcaron aquí en el camarote no tenían agua corriente en sus casas, por lo tanto, el tener aquí agua corriente era un lujo para ellos. Sí. El famoso baile que hicieron Jack y Rose, chicas, igual sería en algún salón así. Es irlandés, la música también. Ah, ¿la música era irlandesa? Sí, y el baile también. ¿Os animaríais a hacer un baile como el de Rose y Jack? Venga, va. Venga. ¡Como el laberinto de noche! Me mareo, Este es un camarote, chicas, mucho más lujoso, ¿no? Sí. Tenían un precio diferente. ¿Cuánto podía costar? La más lujosa, $70,000 con el dinero de ahora para el viaje. Para el viaje, para un ticket. Era un precio carísimo. Chicas, Sí, ¿vosotras sí. podríais haber viajado en el Titanic? No, yo iría como Jack. Hombre, con el suyo. Esto es el pier original donde los pasajeros de embarcarse en el Titanic. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué os parece si acabamos nosotros algo más divertido? ¿Por qué no hacemos la mítica escena de Jack y Rose? La proa del Titanic. ¿Qué os parece? Venga, ya que estamos aquí. Yo Rose, tú eres Rose. Venga. ¿Dónde? A ver. ¿Me tengo que subir aquí? Sí. Tío, te tengo. A ver los bracitos. Aragonesas, os dejamos aquí disfrutando de las vistas, ¿vale? Gracias, gracias. Adiós. Adiós.